Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Escuela de Informática. Hoy en este vídeo vamos a ver cómo administrar un switch, en este caso el Edimax Pro, modelo XGS 5008, que es un switch, como vimos en vídeos anteriores, con 8 puertos a 10 Gs de velocidad. Vale, como vimos en el unboxing, en la parte posterior del switch nos pone una IP que la he tenido que cambiar para poder administrar este switch. Por defecto viene con la 192.168.2.1/24 y lógicamente yo, como tengo otra red, tengo la 192.168.1/24, pues he tenido que cambiar esta IP, que ahora os enseñaré dónde se cambia, para poder administrar este switch. Vale, por defecto el usuario para este switch es admin y como clave 1234. Esto lo ponía en la parte posterior del propio switch. Lógicamente es conveniente cambiar por seguridad esta contraseña. Vale, nada más conectarnos al switch, vemos varias cosas bastante interesantes. Por un lado, vemos una imagen, el frontal del propio switch, y en él pues nos da ciertas indicaciones, nos muestra unos LED que nos indica que está encendido y qué bocas están conectadas. Ahora mismo, como podéis ver, tengo dos bocas conectadas. Una es la conexión con el router, esta de aquí, la primera, y la segunda es la conexión ahora actual con este ordenador. Tengo otra boca más conectada con el servidor, pero ahora actualmente lo tengo apagado. También las luces nos indican qué velocidad tenemos. En este caso el router se conecta a giga, por eso está la luz naranja. Y mi equipo, como se conecta a 10G, pues aparece en verde. De aquí directamente también podemos, como veis, quitar los LEDs, apagarlos o encenderlos. Vale, en esta primera ventana, en Home, vemos la información básica de nuestro sistema. Como veis, vemos la IP que tiene asignada actualmente, la máscara, el gateway, la MAC address del switch, la descripción del propio switch y pues el tiempo que lleva encendido. Y la versión, el firmware que tiene actualmente, que es la 1.5. En la parte inferior nos muestra unas configuraciones básicas que podemos hacer directamente desde aquí, ya que esto que pone deshabilitado, son enlaces que pinchando en cada uno nos lleva a la sección correspondiente. Y así podemos hacer algunas configuraciones. Bueno, pues lo dicho, esta primera ventana simplemente nos muestra una información básica del sistema. En la segunda pestaña, en System, también, como veis, tenemos la configuración básica de nuestro sistema. Nos dice el nombre de nuestro sistema, la versión, el año de fabricación, el build date, la MAC address, hemos visto antes, la IP. Aquí es interesante porque donde nos muestra la IP que tenemos actualmente, si pinchamos en él, nos lleva a otro submenú donde podemos cambiar esta IP. Podemos ponerla por DHCP o poner una IP estática, tal y como he hecho yo en mi caso. Veis que he cambiado la IP y el gateway. ¿Vale? Vamos a cancelar. Vamos a ir otra vez a System. Y lo mismo en Gateway. Tenemos también la puerta de enlace que nos lleva al mismo sitio. Y en la parte inferior nos dice, bueno, tenemos varias opciones para guardar la configuración, restaurar, ponerlo a fábrica o reiniciar el propio switch. Ya veis que aquí tenemos configuraciones básicas del sistema. También en todas las páginas tenemos un botón de Help, de ayuda, que pinchando sobre él, pues nos da una información básica de lo que hace cada menú. Vale, en la siguiente opción, Port, podemos ver, como su nombre indica, el estado de los puertos. Aquí nos va a mostrar los 8 puertos y su estado. Por un lado nos indica el número de puerto, una descripción. Esto está muy bien porque aquí en este apartado podríamos poner una descripción de cada enlace y así saber
a qué corresponde cada enlace. Por ejemplo, este enlace, yo ya sé que es el enlace al router. Podríamos poner así, enlace a router. Y así, pues, si viene otra persona o en un futuro nos olvidamos de que hemos enchufado aquí, pues tendríamos una descripción. Está muy interesante. También podríamos poner aquí, pues, el enlace al equipo, etcétera. Vale, simplemente una descripción de lo que tenemos conectado en ese puerto. Luego tenemos también la pestaña de habilitar o inhabilitar el puerto. De aquí directamente podríamos desmarcar un puerto y de esta forma lo deshabilitaríamos. Y marcando nuevamente lo volveríamos a habilitar. Luego nos dice el status, si está up o down, es decir, si está linkando o está caído. En este caso, como hemos visto, solo tengo dos conexiones, una a 1 giga de velocidad, que es la conexión al router, como he dicho, y otro a 10 Gs, que es este equipo, mi propio equipo. Aquí, en esta columna, como veis, nos indica a qué velocidad está realizada la conexión. Bien, luego también aquí en la siguiente pestaña, en la siguiente columna, perdón, nos dice si tenemos activado el Flow Control. Y en la siguiente columna nos dice si está activada la autonegociación, que en este caso, como veis, está on para las dos conexiones. Y por último, en la última columna nos indica a la VLAN a la que pertenecen estas conexiones. En este caso, como no tengo ninguna VLAN creada, solo hay una, que es la que viene por defecto, con lo cual todas las bocas, todos los puertos, pertenecen a la VLAN 1. Si tuviésemos creadas otras VLANs, porque este switch permite, como veis aquí, crear VLAN, pues nos aparecerían aquí, de forma que podríamos asignar algunos puertos a una VLAN, otros puertos a otra, etc. Y al final, como siempre, si queremos guardar los cambios, le damos a aplicar. Y también, como he comentado antes, tenemos el botón de ayuda que nos indica qué hace cada columna o qué nos indica cada columna. Vale, en el siguiente menú tenemos estadísticas. Y como veis, nos indica las estadísticas de cada puerto. Yo, como en todos los puertos he tenido algo conectado, porque he estado haciendo pruebas y demás, pues veis aquí que nos dan las estadísticas de tanto el tráfico de entrada como de salida de esos puertos. Podemos hacer un borrado, un clear, para borrar los contadores, y así lo voy a hacer para que veáis. Y simplemente borra todos los contadores y empezamos desde cero. Ahora simplemente vemos que los puertos 1 y 2, que son los que ahora mismo tengo conectados, son los que están transmitiendo algo, ¿verdad? Vale, pues esto sería la opción, el menú de estadísticas. La siguiente opción, como veis, es VLAN y aquí nos permite crear VLANes. Como veis, podemos crear diferentes VLANes y asignarlas a los diferentes puertos. También podemos hacer que esa VLAN sea target o un target. Vamos a crear una VLAN de prueba y se la vamos a asignar a un puerto. Por ejemplo, vamos a crear una VLAN nueva, la 2, me lo estoy inventando, y le vamos a decir que el puerto 8 sea de la VLAN 2 y un target, como veis aquí. Podemos decir que el puerto en concreto sea target o un target. Como veis, pinchando sobre él, cambiamos que sea target o un target. O simplemente que no sea miembro, quitándolo de ahí. Por ejemplo, vamos a dejar para que el puerto 8, por ejemplo, sea un target. Y creamos así la VLAN. Como veis, aquí nos van saliendo las VLANs que tenemos creadas. ¿Vale? Y pinchando sobre el número, vamos a esa VLAN. Como podemos asignar VLANs por puertos, tendríamos que luego volver a puertos, porque aquí veis que no ha cambiado nada, y al puerto 8, aquí sí, asignarle la VLAN 2. Y así tendríamos esa boca, ese puerto, conectado a la VLAN 2. ¿Vale? Como veis, de una forma muy sencilla podemos crear VLANs. Nos muestra aquí que como máximo podemos crear
16 VLANs. ¿Vale? Una vez creada la VLAN, si queremos eliminarla, pinchamos aquí en Remove para eliminarla. Y volveríamos, como habéis visto, al estado anterior. Aquí en puertos, como veis, también automáticamente aquí sí le ha asignado el VLAN 1 porque no tenemos más. Vale, en la siguiente opción, Mac Table, vamos a ver todas las MAC address de todos los dispositivos que se han conectado al switch. De esta forma podemos pues rastrear qué MAC address está conectada en cada puerto. Como estáis viendo aquí nos muestra un montón de MAC address. En el siguiente apartado, llamado Trunking, es donde vamos a poder hacer las agregaciones de enlace. Una agregación de enlace es pues unir dos enlaces físicos en uno lógico. Imaginaros que tenemos dos conexiones de red a 1 giga, pues podríamos unirlos con la agregación de enlace para tener un enlace de 2 gigas. Esto se hace en este apartado. Y como veis, pues simplemente tenemos que ir seleccionando el puerto y a qué grupo de trunk queremos asignarlo. Es decir, bueno, ahora mismo tengo conexiones en el puerto 1 y 2, así que esto no lo voy a tocar, pero imaginaros que en el puerto 7 y 8 tengo dos conexiones que vienen de una NAS o de un servidor y quiero que esas dos conexiones sean una, que actúen como una. Pues tendría que asignarlos al grupo 1 y de esta forma haríamos una agregación de enlace para estos dos puertos. Y luego también hay diferentes, como veis, distribuciones de criterio que tiene Source MAC Address o Destination MAC Address, o los dos juntos. Y como siempre, en ayuda nos muestra un poco la ayuda de qué es lo que hace cada opción. Vale, pues esta opción, como veis, es muy interesante para entornos en los que tenemos algún servidor con varias tarjetas de red y queremos aprovecharlas al máximo para que nos dé muchísima más velocidad, ya que vamos a tener un enlace lógico con el doble de velocidad. Es decir, si tenemos dos enlaces de 1 giga, pues tendríamos un enlace lógico de 2 gigas, 1 más 1. O imaginaros que un servidor con dos enlaces de 10 gigas cada uno, pues con el trunk lo que haríamos es un enlace lógico de 20 gigas. ¿Vale? Luego simplemente aplicaríamos y listo. Ahora lo voy a dejar todo, lo voy a quitar para no tener trunk. Y como veis aquí abajo nos pone el máximo número de puertos para un trunk es de 8, lógicamente porque el switch tiene 8 bocas. Y el número máximo de puertos por trunk son 2. Es decir, podemos hacer que en cada puerto, en cada trunk tengamos dos puertos como mínimo. Ojo, lógicamente no podemos hacer un trunk con uno, no tenía mucho sentido. Hay que tener 2 y como máximo vamos a tener 8. Vale, en la siguiente opción, Mirror, lo que nos permite es hacer un espejo de un puerto. Es decir, por ejemplo, si queremos todo lo que sale del puerto 1, todo lo que sale y lo que entra del puerto 1, asignarlo, hacer un espejo a otro puerto para así con algún programa, algún sniffer o cualquier otro programa, pues ver el tráfico que tenemos en ese puerto. Simplemente duplica lo que entra y sale de un puerto, pero simplemente esto es para administrar o para comprobar el tráfico que hay en esa boca. Para ello, simplemente tendríamos que habilitar el mirror y le tendríamos que decir, por ejemplo, el puerto 1 lo queremos hacer espejo al 8, ¿vale? Entonces, ahora simplemente pincharíamos algo, nuestro equipo, por ejemplo, en la boca 8 y con un programa como Wireshark, pues veríamos el tráfico que va pasando por la boca 8, que realmente sería la que pasa por la boca 1. Vale. En la siguiente opción, Cable Diagnostic, pues tenemos un pequeño programa, vamos a decir, de diagnóstico de cables.
Con esto simplemente pues, nos va a decir si el cableado está bien y si no hay ningún problema. ¿Vale? Y nos va a dar estas opciones, si está en buenas condiciones, si hay algún cable que está en corto o simplemente que no hay cable. Y nos dará algún resultado de estos que veis aquí. ¿Vale? Es muy interesante para simplemente comprobar que tenemos algún problema físico de cableado en nuestra red. En el siguiente menú tenemos el QoS, el Quality of Service, calidad de servicio, y aquí lo que podemos hacer es priorizar el tráfico de ciertos puertos sobre otros. Es decir, que algún puerto tenga prioridad sobre otro. Tenemos dos tipos de QoS, uno por el protocolo IE 802.1p y otro por puerto. Si lo tenemos por puerto, como veis aquí, lo que podemos hacer es dar prioridad a ciertos puertos sobre otros. Aquí, como veis, tenemos 4 niveles de prioridad y lo que tendríamos que hacer es cambiar esta prioridad. Por ejemplo, si queremos que nuestro router y nuestro equipo tengan prioridad sobre los demás puertos, los tendríamos que poner en la prioridad más alta y los demás los dejaríamos en más baja o las cambiaríamos a otra prioridad. De esta forma, garantizamos que lo que tengamos conectados en el puerto 1 y 2 tengan prioridad de tráfico sobre lo demás. Esto es muy útil si tenemos este switch compartido con mucha gente, ¿no? Es decir, si tenemos muchos equipos conectados y queremos priorizar que, por ejemplo, nuestro equipo tenga salida a internet más rápida o que vaya más rápido que los demás. Vale, una vez hecho esto, simplemente le damos a aplicar y listo. Y tenemos dos métodos, como veis aquí, para hacer el QoS. Vale, en mi caso, por ejemplo, sería interesante, como estoy haciendo ahora, priorizar estos dos enlaces, ya que uno es el router, y aunque vaya a 1 giga, pues prefiero que vaya más, que tenga más prioridad sobre otros. Y mi equipo, mi equipo principal, que es el que estoy usando ahora, también que tenga prioridad. Pues tendría que hacer algo así, poner esta prioridad y aplicar. Vale, en el siguiente, en RAID, lo que tenemos es la posibilidad de limitar el ancho de banda de cada puerto. Esto va independientemente del QoS. Si no queremos utilizar el QoS, también podemos limitar el ancho de banda de cada puerto. Como veis, tenemos aquí los 8 puertos y pinchando en uno de ellos, en cada uno de ellos, nos dice qué ancho de banda tenemos de entrada y de salida. En este caso no están limitados, pero como veis podemos limitarlos. Desde 512 kilobytes a 512 megabytes. Podríamos ir limitando los puertos a estas velocidades. Vale, en mi caso vamos a dejar todo que no esté limitado. Vale, y como veis podemos hacer eso en los 8 puertos. En la siguiente opción, Loopback Detect, vamos a poder utilizar este menú para detectar si tenemos algún bucle. Es decir, imaginaros que tenemos un cable conectado del puerto 3 al puerto 4. Eso es un bucle que este switch, pues con esta opción nos permite detectar si tenemos algún bucle. Ahora mismo solo tengo 2 conexiones, así que no tengo nada más. Pero si algún despistado pues conecta algo en un cable, un extremo en el 8 y otro extremo en el 7, haría un bucle y con esto podríamos detectar. Porque los bucles ya sabéis que dan muchísimos problemas, lógicamente, a la red. Bien, la siguiente opción, Multicast, lo que nos va a permitir es activar lo que se llama IGMP Snooping. Esto nos sirve para evitar que el tráfico multicast se envíe por todos los puertos del switch. Así, pues vamos a evitar, lógicamente, una carga innecesaria en nuestra red. Vale, en la siguiente opción, Access Control, lo que podemos hacer es, como veis, una pequeña lista de IPs que pueden tener acceso a la administración de este switch. Es decir, esto sería para meter aquí 5 IPs que puedan acceder a la administración de este switch. Si yo tengo una IP diferente, pues no podría entrar a lo que es la administración. Está bien por temas de seguridad. Y en la siguiente opción, Users, pues lo que podemos hacer es,
como veis, crear usuarios y cambiar la password. Aquí podríamos cambiar la password del administrador y aquí también podemos cambiar el username. Esto es interesante también que se haga y no dejemos el usuario por defecto admin porque como es un usuario conocido y es una contraseña conocida, pues sería un fallo de seguridad, con lo cual aquí podríamos cambiar la password y el usuario. Vale, y por fin en la última opción, logout, pues lógicamente, como veis, nos saca del sistema. Vale, voy a volver a entrar. Bien, como habéis visto, pues tenemos unas opciones básicas bastante interesantes para este pequeño switch que nos permite pues crear enlaces de agregación, trunking, crear VLANs, multicast, etcétera. Unas opciones básicas que, bueno, para una pequeña, mediana empresa, una oficina, pues son muy útiles. Vale, pues nada, aquí os dejo este pequeño vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Hasta otra, adiós. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.